Buenas tardes, mi nombre es Ahmed Ramos. Yo compartiré con ustedes el capítulo 2 del libro de Santiago. Voy a leer un versículo, ¿me acompañan? En el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En los primeros versículos del libro de Santiago, primero está mencionando sobre la fe del Señor Jesucristo, o sea, la fe que los hermanos y la primera iglesia que deberían tener sería una fe sin acepción de personas. Porque aquí en los primeros versículos Santiago está mencionando que algunas iglesias o algunos hermanos hacían distinción de las personas que congregaban a la iglesia. Como probablemente la iglesia estaba teniendo un problema de que estaban apoyándose o confiando más en el hombre, o mejor dicho, que en vez de mirar a Dios, estaban mirando al hombre. Porque aquí en los primeros versículos podemos ver que, por ejemplo, en el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El capítulo 2 empieza así. Santiago, el apóstol del Señor, comenta que los hermanos tengan una fe, pero sin mirar al hombre. Significa que algunos hermanos o algunas personas de las iglesias empezaban a tratar bien a algunos que tenían buena posición o buena economía o muchas posesiones, y que trataban mal a los que no tenían buenas posesión, materiales o dinero. Siempre cuando nosotros vemos la palabra de Dios en otros libros de la Biblia, encontramos que siempre había un problema en cuanto a los judíos, a los que habían creído en Jesucristo. Aunque ellos habían creído en Jesús, aunque habían recibido la salvación, pero muchos de ellos caían en un error, y muchos de ellos juzgaban, y también muchos de ellos también menospreciaban. Por eso nosotros también podemos ver en el libro de Gálatas cómo muchos judíos querían que los gentiles se circunciden, querían que ellos también guarden las leyes y las costumbres judías, aunque no eran judíos, pero querían que guarden las costumbres y las leyes judías. Ellos obligaban también a circuncidar a los nuevos hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces en el corazón de los judíos se levantaba cierto orgullo, y como el corazón de ellos como se ponía en una posición alta, una posición de jueces. Por esto es que muchas veces ellos en el fondo de sus corazones menospreciaban a otros hermanos. Esta parte en el capítulo 2 Santiago quiere enfocar esto, y nosotros hemos leído el capítulo 2, el versículo 10, donde dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué Santiago está compartiendo esta palabra? Porque él está haciendo recordar a la primera iglesia de que cuando un judío o un hermano quiere cumplir la ley o piensa que está cumpliendo la ley, pero él les hace recordar de que para cumplir la ley es necesario cumplirla toda, que no puede ser que esté cumpliendo una parte y que no esté cumpliendo otra parte, sino
como nos enseña la ley en los primeros libros de la Biblia, por ejemplo en Deuteronomio, nos enseña que Dios había mandado que cumpliesen todos sus mandamientos y que en el caso que cumplieren todos recibirían la bendición, pero que si no guardaren todos los mandamientos y incumplirían en algún mandamiento, iban a recibir la maldición. Entonces, Santiago en este capítulo les está haciendo recordar que no se olviden que por la ley no podemos ser justificados, porque tendría que cumplir toda la ley. Y por eso dice, si ofendieren en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué él está mencionando esto? Porque muchos judíos se apoyaban en la ley, se apoyaban en los mandamientos, pero sin darse cuenta ellos también están quebrantando el mandamiento, como vemos en los primeros versículos, menospreciando o haciendo acepción de personas. Significa que ellos no están amando a su prójimo. Entonces quiere decir que ellos no están cumpliendo la ley. El Señor Jesucristo había resumido el mandamiento en 2 puntos. El primero, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Santiago quiere explicar a la iglesia, a la primera iglesia, que mientras ustedes menosprecian a sus hermanos o hacen acepción de personas, ustedes no están cumpliendo la ley. Entonces, ¿por qué tendrían que obligar a cumplir la ley a los nuevos hermanos? Por eso aquí les hace mención de 2 mandamientos. En el versículo 11 dice, no cometerás adulterio. También dice, no matarás. Quiere decir que aquí en el versículo 11, Dios había dicho en el mandamiento que no cometerás adulterio. Pero el mismo Dios que mandó que no adulteren, también Él dijo que no maten. ¿Por qué Santiago está citando en el versículo 11 2 mandamientos? ¿Por qué está citando no cometerás adulterio y no matarás? ¿Por qué Santiago está recordando estos 2 mandamientos? Si nosotros vemos en San Juan capítulo 8, ¿qué aparece? Aparece Jesucristo ante los fariseos y los escribas, que habían encontrado a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Entonces, Jesucristo no estaba solo, sino Él también estaba siempre con sus discípulos. Quiere decir que Santiago también es muy probable que él estuvo con el Señor Jesucristo en aquel momento. Entonces, la enseñanza que el Señor Jesucristo les dio a los fariseos y a los escribas, que son judíos, muy religiosos, se quedó grabado en el corazón de Santiago. Por eso él se acordó, es cierto, los judíos religiosos estuvieron a punto de matar a una mujer porque ella había adulterado. Entonces, la mujer había adulterado. Ella ciertamente no había cumplido el mandamiento, había quebrantado el mandamiento. Pero los judíos estaban a punto de quebrantar también un mandamiento. ¿Cuál era? No matarás. ¿Por qué? Al juzgar a la mujer que había cometido adulterio, ellos estaban con las piedras en las manos para lanzarla y matarla. Por eso Santiago les hace recordar aquí en el versículo 11, Dios dijo no cometerás adulterio, pero también Dios dijo no matarás. Entonces, ¿qué quiere decir? Nadie podía cumplir la ley. Nadie podía cumplir el mandamiento. Santiago estaba haciendo recordar esto a la iglesia. ¿Por qué? Porque continuamente la iglesia, al principio donde había muchos judíos, siempre estaban inclinándose hacia la ley.
Y cuando uno se inclina a la ley, ¿hacia dónde se inclina? Hacia el juicio. Pero, ¿cómo termina esta parte del capítulo 2? En el versículo 13 voy a leer, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, aquí en la última parte de este contexto, Santiago termina diciendo que la misericordia triunfa sobre el juicio. Capítulo 2, versículo 13 de Santiago dice, Santiago les hace recordar, no se olviden, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué les quiere explicar? Hermanos, la misericordia está por encima de la ley. La misericordia de Dios, el amor de Dios está por encima de todo. Por eso, si ustedes han recibido esa misericordia, si nosotros hemos recibido esa misericordia de Dios, porque somos salvos por la misericordia de Dios, entonces si recibimos esta misericordia, entonces, ¿cómo podríamos juzgar? ¿Cómo podríamos hacer acepción de personas? ¿Cómo podríamos nosotros creernos mejor que otros? Entonces, esta primera parte Santiago está enfocando. Y luego en el versículo 14 empieza la segunda parte del capítulo 2. Hemos dividido en dos partes el capítulo 2. Como les mencionaba al principio, en la primera parte Santiago hace mención de la ley, de que nadie puede cumplir la ley y de que al hacer acepción de personas o al menospreciar a nuestros hermanos, ya estamos incumpliendo la ley, no solamente matando ni adulterando. La primera parte del capítulo 2 estaba hablando sobre la ley. Quería hacer recordar a la iglesia que no pueden cumplir la ley, porque la ley exige que sea cumplida completamente, sin fallar ni un punto. Entonces, primeramente, Santiago está sacando de la ley a la iglesia y les está llevando hacia la misericordia. Por eso al final dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora vamos a ver el versículo 14, que es la segunda parte de este capítulo, donde habla sobre la fe sin obras es muerta. Voy a leer el capítulo 2, el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí está hablando el apóstol Santiago que la fe y las obras caminan juntos. Y nos da un ejemplo muy claro sobre Abraham y también sobre Rahab, que vivía en Jericó. También aquí en este capítulo 2 muchas veces hay alguna confusión, porque en el libro de Romanos el apóstol Pablo claramente menciona que somos justificados por fe, sin las obras de la ley. Pero aquí Santiago está hablando que el hombre también es justificado por las obras. No dice por las obras de la ley, sino dice por las obras. Pero ¿a qué se refiere? Primero tenemos que aclarar, al leer bien detenidamente este capítulo, que Santiago no está refiriéndose a la salvación o al nuevo nacimiento de un cristiano, sino está refiriéndose a la vida después de ser salvo de un cristiano. Un ejemplo muy claro, el mismo Santiago apóstol está dando en el versículo 21
cuando habla de Abraham. Vamos a ver el versículo 21, dice: ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dice, Santiago está preguntando, ¿acaso Abraham no fue justificado por las obras? Pero ¿a qué se refiere? Cuando nosotros vemos sobre la historia de Abraham en Génesis, en el capítulo 15, en el versículo 6, claramente allí dice que Abraham fue justificado cuando creyó. La palabra dice así: y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto está escrito en Génesis capítulo 15. Quiere decir que en el capítulo 15 de Génesis, Abraham recibió la justificación, pero recién en el versículo 22, Abraham recibe una orden de Dios, donde Dios le dice que vaya al monte Moriah y que sacrifique a su único hijo, a Isaac, que le había nacido por la promesa de Dios. Entonces, en el capítulo 15, Abraham fue justificado por creer. Pero en el capítulo 22, Dios le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo. Entonces, aquí en Santiago capítulo 2, él no está refiriendo a la elección de Abraham. Cuando Dios escoge a Abraham, Dios lo escoge no por obras, solo por fe. Pero en el versículo 22, Dios estaba probando si la fe de Abraham era una fe realmente verdadera. Por eso aquí en Santiago capítulo 2 dice que menciona que Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Dios dice a Abraham: Abraham, ¿tú crees en mí? Abraham responde: sí, Señor, yo creo. Entonces, Abraham, bota tu pensamiento, bota tu prejuicio, tu idea, sigue mi guía, sigue mi palabra. Hermanos, en este capítulo de Santiago, claramente nos está hablando sobre la guía de Dios. No está hablando sobre la salvación, que se recibe por fe, sin las obras de la ley, sin ninguna obra. Somos salvos por gracia. Pero ¿de qué está hablando el capítulo 2? Está hablando la guía de Dios. Si realmente usted confía en Dios, si realmente usted sigue a Dios, entonces usted obedecerá y seguirá y caminará y marchará conforme la palabra de Dios. Yo puedo decir que tengo mucha fe y nosotros podemos decir que tenemos fe solo en nuestra boca. Pero Santiago está diciéndonos que no solamente la fe se quede en nuestra boca, sino que esa fe que nosotros tenemos, hemos recibido, que se pueda mostrar y manifestar en nuestra vida. Otro ejemplo habla sobre Rahab. Rahab era una ramera que vivía en Jericó. Según el libro de Josué, en el capítulo 2, unos espías entraron a la ciudad de Jericó. Pero cuando los espías entraron y conversaron con Rahab, que era una ramera, cuando vemos bien la palabra podemos ver que Rahab, desde antes que los espías entren a su casa, ella les testificaba que había escuchado, que había oído que Jehová era un Dios muy poderoso. Ella ya había oído de que Israel iba a entrar a Jericó, que Dios había dado a Israel, su pueblo, también la tierra de Jericó. Entonces ella dijo: nuestro corazón ha desmayado. ¿Por qué?
el temor de Dios vino a nosotros. El temor de Dios vino a mí. Ella les dijo, yo sé que Jehová Dios es el Dios de la tierra. Quiere decir que Rahab ya había creído en Jehová, ya había creído en Dios. Quiere decir que ella también había confiado en la palabra de los espías. Y luego de eso, ella escondió a los espías. Quiere decir, hermanos, que antes que Rahab esconda a los espías, antes de eso, ella ya en su corazón entró la fe de que ellos eran siervos de Dios, ellos eran pueblo de Dios. Por eso dice el versículo 25, asimismo Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Quiere decir que Rahab, cuando recibió a los mensajeros, primeramente ella creyó en la palabra de ellos. Y como vemos nosotros en el mismo libro de Josué, los espías le dan la promesa, le prometen que Dios no los destruirá ni a ella ni a los de su casa. Quiere decir que Rahab primero recibió la promesa de la misericordia de Dios que le dio los espías. Y luego de recibir esta promesa, ella esconde a los espías. No fue que primero escondió a los espías y luego recibió la promesa. Quiere decir que Santiago está explicando, primero uno recibe por fe la palabra, recibe por fe la promesa, y cuando lo recibes, se muestra, se manifiesta esa obra, que no es la obra de nosotros, sino es la obra que realiza la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace el trabajo y la obra. Aparentemente es Rahab, aparentemente es Abraham, pero no son ellos, sino es la palabra de Dios trabajando en la vida de ellos. Si Abraham no hubiera recibido la palabra de Dios en el capítulo 15 de Génesis, él no hubiera sacrificado a su hijo. Si Rahab no hubiera recibido la promesa de Dios en el capítulo 2 de Josué, ella no hubiera escondido a los espías. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar esta parte Santiago? Que primero uno recibe la palabra de Dios, y cuando recibe la palabra de Dios, verdaderamente se manifiesta la obra de la palabra de Dios. Concluimos esta parte con el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí está el secreto y la clave para comprender este capítulo 2. Dice que la fe actuó juntamente con sus obras. ¿Qué nos quiere enseñar Santiago? Que la fe verdadera siempre está caminando junto con las obras. Así como un águila no puede volar si no tiene dos alas. Si tuviera una sola ala, el águila no puede volar. Necesita dos. Con dos alas el águila puede volar, puede equilibrarse en el aire. De la misma manera, en nuestra vida, cuando recibimos la fe, es como una ala. Cuando recibimos la fe, la palabra de Dios, esa palabra hace que se manifieste la obra, y entonces en nuestra vida hay un equilibrio. Este es el enfoque principal que el apóstol Santiago quería enseñarnos. Gracias, hasta aquí vamos a compartir. Nos vemos en el siguiente capítulo.